Vamos retomar hoy nuestras meditaciones en el libro de los Salmos y vamos a estar también cada día orando juntos en nuestras casas. Al terminar el video, te invito a que reúnas a tu familia y que podamos orar. Como iglesia vamos a estar juntos en el mismo espíritu, buscando el rostro de nuestro Dios. Gloria a Jesús, porque hasta aquí Él nos ha guardado y sabemos que Él nos guardará. Y lo más tremendo es que el Señor tiene una especialidad de transformar en bendición aquello que parece malo. Dice la palabra del Señor en Romanos 8, 28, que el Señor hace que todas las cosas ayuden a bien de aquellos que le aman. Y nosotros le amamos a nuestro Padre, ¿verdad? Hoy nos toca el Salmo 132, Salmo de David, un salmo maravilloso que habla del anhelo por la presencia de la gloria de Dios. Y David es un ejemplo de alguien que amaba al Señor y anhelaba la presencia de Dios, la gloria de Dios en su vida y sobre la nación de Israel. De manera que del versículo 1 al 7 nos muestra este anhelo de David, que debe ser también nuestro anhelo por la presencia de la gloria de Dios. Dice el Salmo 132, primero del 1 al 7, vamos a leer: Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Y aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Habla de un momento en que David deseó recuperar el arca de Dios, el arca del pacto, que era el mueble del santuario, donde la gloria de Dios estaba, el único lugar en la tierra donde la presencia de la gloria de Dios estaba. La presencia de Dios está en todos los lugares. Dios es omnipresente. Sin embargo, su gloria y su manifestación solo puede estar en un lugar. En el Antiguo Testamento era sobre el arca del pacto. Y el arca había sido llevada por los filisteos y quedó muchos años fuera de Israel y fuera de Jerusalén, que era el lugar que el Señor había elegido para habitar allí y que hoy representa nuestras vidas. Y David anhelaba traer de vuelta la gloria de Dios, el arca, a Israel y a Jerusalén. Y era una aflicción de su alma y era una prioridad. ¿No? Muchas veces hay aflicción en tu alma, ¿no? Y no nos damos cuenta que es un clamor de nuestra alma, de nuestro espíritu, por la presencia de Dios. En que entremos en nuestro cuarto y clamemos y adoremos y busquemos y nos llenemos del Espíritu Santo de Dios. Y pensamos que estamos mal, que estamos tristes por algo. No, es nuestra alma que está clamando, tiene sed y hambre de la presencia de Dios. Y esta era la aflicción o el anhelo más profundo de David y era su prioridad. Él dijo: no haré otra cosa, no descansaré hasta que tenga la gloria de Dios, la presencia de su gloria cerca de mí. Y este también tiene que ser nuestro anhelo. ¿Sabes que los ojos del Señor se pasean por toda la tierra buscando personas así, para que el Señor pueda manifestar su poder a estas personas y en la vida de estas personas? Y que estas personas sean nosotros, ¿no? Que hemos escuchado la palabra de Dios, hemos conocido el Evangelio y que necesitamos todos los días anhelar y desear
la presencia de la gloria de Dios en nuestras vidas. Del versículo 8 al 12 dice así la palabra del Señor: levántate, oh Señor, al lugar de tu reposo. David llama el santuario que hoy es nuestro corazón. Él llama del lugar de reposo de Dios. O sea, un lugar donde Dios no solamente va a estar un momento, sino debe habitar y debe deleitarse en estar en nosotros. Dios quiere que tu corazón, que mi corazón, sea el lugar de su reposo, donde Él repose su gloria permanentemente en nuestras vidas. Del versículo 8 entonces al 9 dice: levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vestirán de justicia y tus santos, tus hijos, se regocijarán cuando la gloria de Dios está en nosotros. Entonces hay sacerdocio y nosotros, como hijos de Dios, tenemos la verdadera alegría, el verdadero gozo, la verdadera paz. Que sea así sobre toda la iglesia, sobre todos los hijos del Señor, que todos seamos habitación de la gloria de Dios, lugar de deleite y de reposo del Señor. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Entonces, aquí comienza a hablar de Sión. Sión es un pequeño monte que está en Jerusalén. Y en toda la palabra el Señor revela que este lugar, Jerusalén, fue el lugar que Él eligió para habitar su gloria. ¿Por qué? Porque 1000 años antes de David, Abraham, cuando el Señor le probó, él obedeció y fue hasta el monte Moriah, que está al lado del monte Sión, en Jerusalén, porque el Señor le mandó ir allí. Y él iba a ofrecer a su único hijo, Isaac, hasta que el Señor lo detuvo y apareció un cordero que sustituyó a Isaac en aquel sacrificio. Pero Abraham probó y comprobó su amor, su adoración, su entrega al Señor, su renuncia por causa del Señor. Y aquel lugar quedó marcado delante de Dios como un lugar de adoración, un lugar de entrega, un lugar donde un hombre estaba dispuesto a dejar todo por el Señor. Entonces, 1000 años después, cuando vino una gran plaga sobre Israel, el ángel del Señor que hería al pueblo se detuvo sobre el monte Moriah. Y David vio de su ventana, él estaba en el monte Sión, donde estaba su palacio, y allí él vio que el ángel se detuvo en aquel terreno, y él fue y compró aquel terreno que posteriormente allí Salomón su hijo construyó el templo donde fue puesto los utensilios que estaban en el tabernáculo y el arca del Señor, que era el lugar donde la gloria de Dios habitaba. Cuando David recuperó el arca años antes y trajo a Jerusalén, David improvisó una tienda allí en Sión y ordenó a los levitas que alabasen y adorasen al Señor delante del arca 24 horas por día. El Señor se agradó de este lugar. Y este lugar geográfico, allá en Jerusalén, hoy es pues nuestro corazón, tiene que ser esta Sión, este lugar de adoración, lugar que agrada al Padre estar ahí. ¿No? Que tu corazón, que mi corazón sea este monte Sión, donde Dios quiere reposar su gloria. Y esto es muy real. Y cuando esto sucede, milagros suceden, hay provisión,
hay protección, hay la bendición del Señor en todas las áreas donde está su gloria y alcanza su entorno. Que nuestras vidas sean este lugar de la habitación de Dios, sea esta arca ambulante, ¿no? Para que también el Señor pueda bendecir nuestras vidas y nuestro entorno, como dice aquí del versículo 15 al 18, bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan, asimismo vestiré de salvación sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él, sobre ti, florecerá su corona, su señorío del Señor, su reinado. Y hoy yo te invito, ahora terminando el video, a que podamos adorar al Señor ahí en nuestra casa. Y que no sea solo hoy, cada día de nuestra vida. Y que podamos ser aquellos que cuando el Señor pasee sus ojos sobre la tierra, encuentre en ti, en mí, en cada hijo suyo, un lugar de habitación. No solamente un lugar cual tengo comunión con Dios, no solamente eso, donde la gloria de Dios pueda morar, pueda reposar en nosotros. Y por ende, consecuentemente, los milagros, la manifestación del poder, de la gracia de Dios, se hará notoria en nuestras vidas, en nuestro entorno, como el Señor nos promete y nos revela en su palabra. Que el Señor te bendiga